2 de la tarde, 27 minutos en todo el territorio de la República Argentina. Comenzamos el editorial del día de hoy. Bien, esta semana, como todos ustedes se enteraron, bueno, nosotros nos anoticiamos también de que Fernando Cerime, el mismo que hizo posible que Milei ganara las elecciones en 2023, bueno, está acusado de mandar a matar a su mujer embarazada, Nadia Bellier, porque parece que ella lo había amenazado con denunciarlo a la justicia por haberla golpeado, por haberla maltratado, y también le dijo, o de alguna manera lo amenazó, con contar un poco los hechos de corrupción que se está dando en el gobierno de Bolivia, en el cual obviamente él está más que involucrado, y hasta parece que le da órdenes al propio presidente. Bueno, por fortuna, como ustedes también saben, los sicarios que intentaron tal cometido no eran profesionales, y a pesar de que uno de ellos le disparó 3 tiros, bueno, ninguno logró el objetivo de asesinarla. Hoy ella se encuentra recuperándose en una clínica de ese país y estuvo dando notas a los medios de comunicación, obviamente, para que se aclare o que cuente de alguna forma qué fue específicamente lo que sucedió. Y en una de esas entrevistas confirmó que su pareja le habló muchas veces de la corrupción del gobierno de Milei y reveló que el propio Cerime y su exesposa, Natalia Basil, fueron quienes filtraron los audios en los que Diego Españolo hablaba abiertamente de coimas y del famoso 3% de Karina. De hecho, ella aseguró que tiene en su poder las grabaciones de esas charlas con las supuestas confesiones que el consultor le hacía en la intimidad. Y bueno, dicen que duran entre 1 hora y que las tiene guardadas en distintos dispositivos, con lo cual dijo que si la llegaran a convocar de la justicia argentina, ella no tendría ningún tipo de inconvenientes en aportar justamente esas pruebas y dar su testimonio. Con lo cual, a Milei y compañía se le suma un nuevo conflicto más, que obviamente no tenían previsto, y esto los pone muy nerviosos, a tal punto que el propio presidente publica en las redes sociales barbaridades en contra de ella y habla muy bien de su amigo, ¿sí?, de Cerime, que hoy está detenido de manera preventiva por 180 días, imputado por femicidio en grado de tentativa. Pero más allá de este episodio policial, que, insisto, afortunadamente no tuvo ninguna víctima fatal, lo importante es resaltar quién es Fernando Cerime y qué representa para la derecha internacional. A este tipo se lo suele llamar el Stephen Bannon de América Latina porque utiliza los mismos métodos que usó el asesor e ideólogo de la campaña electoral que catapultó a Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos en 2016. Y no por casualidad, hoy Cerime es el asesor estrella de la ultraderecha latinoamericana. Es un discípulo literal, ¿no?, de esto, de lo que hizo en su momento Stephen Bannon. Bien, él participó e hizo posible que Bolsonaro, me refiero a Cerime, ¿no?, que Bolsonaro, el padre, haya sido presidente en Brasil, y también cumplió un rol muy importante en el intento de golpe de Estado cuando Lula ganó las elecciones. Yo no sé si se acuerdan, estuvieron pasando imágenes, ¿no?, donde él, casi como si fuera un movilero, explicaba las razones por las cuales había que tomar el poder en Brasil. Causalmente, algo muy parecido a lo que sucedió también con Donald Trump cuando fue derrotado por Joe Biden en 2020 y sus fanáticos tomaron el Capitolio aduciendo que hubo trampa. Es la misma fórmula y bueno, por fortuna en ninguno de los dos casos se lograron los objetivos que ellos planteaban, ¿no?, que era continuar en el poder, por supuesto. A su vez, le hizo ganar a Rodrigo Paz en Bolivia, y hasta hoy, al menos, él formaba parte de su gobierno en las sombras y hasta, obviamente, se dice que él le daba órdenes a Rodrigo Paz permanentemente. En Honduras contribuyó en la victoria de su actual presidente, Tito Asfura, y en la actualidad está, no sé si ahora, luego que está preso, pero bueno, quizás lo hace a través de medios virtuales, por supuesto. Él está asesorando a Flavio Bolsonaro en Brasil, aunque en este caso no creo que tenga la misma suerte, por lo menos pretendo que no la tenga, porque lo ideal sería que gane Lula en octubre. A ver, por otro lado, su portal, La Derecha Diario, además de influir en nuestro país, también lo hace en Chile, en Uruguay, en México y en Ecuador. Con lo cual el tipo tiene, ¿no?,
una plataforma en términos comunicacionales y mucha gente que trabaja para él en distintos países de Latinoamérica, con lo cual debe haber una influencia muy interesante en ese sentido. El método que el discípulo de Bannon utiliza es literalmente envenenar a la gente, inocularle odio permanentemente. Como dice el sociólogo Beto Quevedo, su principal estrategia consiste en llenar todo de mierda, así nomás lo dijo, e inundar los medios y plataformas con desinformación para desestabilizar el orden democrático. Esa es la característica, ¿no?, que de alguna manera se instauró en toda América Latina. Es me cago en la democracia, acá los únicos que tenemos razón somos nosotros y somos capaces de decir cualquier cosa, total, del otro lado no pueden decirnos nada porque ni se animan a decirnos nada porque obviamente tienen otro criterio en términos comunicacionales. El objetivo no es convencer mediante argumentos válidos, no les interesa razonar con el otro, sino saturar los canales de comunicación con noticias falsas, operaciones mediáticas y algoritmos que amplifiquen justamente el caos. Las nuevas derechas globales y de América Latina, por supuesto, aplican este manual y se sienten con total libertad de romper las reglas, mentir, ensuciar la cancha y ser agresivos para llevar el debate al límite de lo tolerable. A ver, porque ellos lo que plantean, o lo que tienen en claro en todo caso, es que una desinformación continuamente validada y repetida en redes sociales y medios tradicionales termina convirtiéndose en una verdad para ciertos sectores, ya que se alinea perfectamente con sus prejuicios previos. Esto es lo que hizo el nazismo, obviamente su época de esplendor. Él miente que algo quedará. Bueno, esa famosa frase es la que ellos reiteran, obviamente, a través de los medios tecnológicos y hacen que mucha gente que quizás no pensaba de esa forma, pero tenía una idea ahí rondándole por la cabeza, bueno, cuando la agarra, porque la ve, porque la escucha en las redes sociales, bueno, dice, al final era esto. Por ahí anda la cosa, esto era lo que estaba sucediendo. Estos tipos, la verdad, en términos de psicología, conocen muy bien qué es lo que piensa muchísima gente, obviamente, de todos los sectores sociales. Ante esta provocación, por supuesto, constante, el problema, quiero decir, lo tienen las fuerzas progresistas. Me refiero a las fuerzas progresistas, pero también a los nacionales y populares, a los de izquierda, ¿no? Porque mientras un sector destruye la convivencia democrática utilizando estas tácticas, el otro polo se ve obligado a responder manteniendo la cordura y una ética, buscando la inclusión y defendiendo el orden institucional, lo que genera una enorme desventaja comunicacional. Ustedes, por ejemplo, ¿se imaginan a Kicillof debatiendo con Milei? Kicillof no lo va a putear, no le va a decir una barbaridad, una guarangada como sí sería capaz de hacerlo este muchacho, Milei, ¿no? O sea, nos pone en un lugar, ¿no?, en donde tenemos que bajar al nivel de ellos para poder discutir y decirle, la verdad que sos un enfermo de porquería, o sea, tenés que empezar a putear vos también para ponerte a la altura de esta manga de delincuentes que no les importa quedar mal. Por eso ganan, porque no les importa el ridículo. Por eso ganó Milei, porque era capaz de subirse a una mesa, en una tarima para bailar, para decir cualquier barbaridad, o putear a una mujer, a un chico, no le importaba nada. Eso genera mucha viralización en las redes sociales y mucha gente lo veía como hasta gracioso. Y creían que era honesto, y llegaron a convencer de que era honesto. Eso fue lo que pasó. Y bueno, y eso es una gran desventaja para los políticos normales, que de alguna pueden tener, obviamente, otros defectos, pero si trata de decir las cosas de manera coherente, no se puede con un tipo así. Con lo cual, eso también tuvo que ver, hasta, yo me acuerdo de Bolsonaro, bueno, Trump, ¿no?, una manga de delincuentes que terminan ganando y diciéndole barbaridades a sus contrincantes, porque saben que, bueno, si pierdo, ¿qué me importa? Y bueno, y eso a su vez les genera muchas viralizaciones. Así estamos. Por eso Milei, Bolsonaro o hasta el propio Trump dicen cualquier cosa y no les importa tres carajos de nada. ¿Por qué? Porque apelan al caos, a la insatisfacción y a la ignorancia de mucha gente que no se da cuenta que está siendo o fue absolutamente manipulada. La idea es generar un enemigo interno, a quien odiar, por supuesto, para que ellos puedan ganar las elecciones. Cuando ellos logran que la gente odie al otro,
¿sí?, al otro sector, al que gobernó antes. Bueno, ahí ellos logran ganar las elecciones y ese es el objetivo. Una vez que llegan al poder, ¿qué hacen? Te cagan la vida, destruyen todo, lo que están haciendo permanentemente. Esto está pasando en la Argentina y obviamente también sucede en todos los países de la región en los que gobierna la derecha y la ultraderecha. Es similar al Plan Cóndor cuando estaban los militares. Yo no sé si se acuerdan o leyeron algo de qué fue eso. Bueno, en definitiva es una bajada de línea, ¿no?, que viene de Estados Unidos, que siempre, por general, ellos encuentran un modus operandi para que cada nación termine implementando el modelo económico que justamente a esta potencia le conviene, ¿sí? Obviamente que no se produzca nada en ese país, que se acabe la industria, que no haya educación, que no haya absolutamente nada. Ellos plantean siempre un modelo extractivista, en donde poder sacar todos los recursos habidos y por haber de un país que se dedique, si quieren, al servicio y no mucho más que eso, ¿no? De eso se trata. Eso era el planteo del ALCA, que todo el mundo le compre cosas a ellos. Bueno, así piensan y eso es lo que quieren implementar por lo pronto en América Latina, en toda América en realidad. Esto puede ser por la fuerza, ¿sí?, instaurando lo que se llamó en su momento la doctrina de la seguridad nacional, o como suele suceder ya en nuestros días, ¿no?, con lo que implica el famoso lawfare o guerra judicial y mediática. Esto lo comenté antes del editorial, pero es cierto, ¿no? Un tipo como Milei, que endeudó a la Argentina de la manera que lo hizo, como Milei también endeuda a la Argentina y que seguramente él debería ir preso pronto, ¿no?, cuando se lo juzgue por todo lo que hizo durante todo este periodo, pero el hecho en sí es que Macri endeudó a la Argentina en más de 45.000 millones de dólares y el tipo anda tranquilo por la calle sin ningún tipo de inconvenientes y jamás explicó qué pasó con esa guita. Y parece que a nadie le interesa. Bueno, a todo esto Cristina sí está presa. ¿Por qué? Y porque ella toca los intereses, o tocó los intereses, que obviamente anhelan los poderosos, ¿no? El establishment nacional e internacional y obviamente los intereses de Estados Unidos. De eso se trata todo esto. Todo esto obviamente está monitoreado por la CIA, está monitoreado por la DEA y todas las organizaciones financieras que pretenden que el mundo sea regido por sus directivas y no por la autodeterminación de los pueblos. Por eso desdeñan la democracia, debilitan sus instituciones y hacen que sus líderes políticos y o tecnológicos se apoderen de sus tierras y de sus recursos naturales. Insisto con el tema del RIGI, ya tiene media sanción de diputados, que no vaya a tener la otra media porque también es una forma de rifar el país. No tenemos que permitirles que esto suceda. Y bueno, y para que esto justamente termine de acontecer en nuestro territorio, ¿qué es lo que pretende la derecha? La derecha pretende que Milei obviamente sea reelegido o que en su defecto gane las elecciones otro candidato de derecha que les asegure que el modelo económico se va a perpetuar. Y por eso un tipo como Peter Thiel, por ejemplo, está en la Argentina. ¿Para qué se creen que está Peter Thiel en la Argentina? Entre otras cosas, para quedarse con el territorio y todo lo que sea que a él le interese para lo que él quiere hacer del mundo, ¿no? ¿Para qué? Bueno, entre otras cosas, para utilizar la tecnología de Palantir para hacer trampa en las elecciones en 2027. Hay que controlar muy bien lo que va a hacer este tipo, ¿sí?, en términos tecnológicos, cuando se vote el año que viene en nuestro país. Acá tendremos que realmente prender todas las alarmas en ese sentido porque están dispuestos a hacer trampa. Y esto es algo que no podemos permitirlo ya nunca más, porque si la derecha vuelve a ganar alguna vez en este territorio, y bueno, se van a quedar con nuestro presente, pero también con nuestro futuro y también con nuestras vidas, porque en el fondo ellos lo que quieren es que la mayoría de la gente se muera y punto, no les interesa otra cosa. Por eso no les importa nada que la gente se endeude, no les importa nada que no tengan para comer, que no puedan comprar los medicamentos o que no se pueda pagar el alquiler ya a esta altura. Es un tema entre privados, te dicen, e internamente te das cuenta que disfrutan al plantear una argumentación de estas características. La situación, hoy por hoy ustedes ya la saben, la situación quiero decir, es caótica, 30.000 pymes ya se fundieron, 400.000 personas se quedaron sin laburo, cada vez hay más suicidios, ¿sí? Y estos tipos te dicen que vale la pena el sacrificio.
se nos ríen en las caras. La verdad, estos caras de piedra se nos ríen en la cara y no sé cómo, la verdad, cómo pueden mirarse al espejo. Por eso, mientras crece la morosidad a niveles récord, este jueves, miles de endeudados se concentraron en las puertas del Ministerio de Economía. Ahí estuvieron los integrantes de la CGT, las 2 CTA, los de los movimientos sociales, que convocaron a una movilización justamente para exhibir este drama social y convertirlo en un problema colectivo que exige respuestas. Algo que sabemos que no va a suceder porque la idea de este gobierno es exterminar lo antes posible a todos los que puedan y, en definitiva, la idea es que simplemente gobiernen unos pocos este país y todos los países de América Latina, porque así lo tienen planeado. En fin, esperemos que el pueblo tome conciencia de lo que se viene si no gana el peronismo en 2027 y que a partir de entonces nunca más se vote a la derecha o a la ultraderecha fascista como es este gobierno libertario.